Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema el cilindro circular recto. El cilindro circular recto es un sólido donde en él podemos encontrar su altura y su radio. La altura va desde el centro de la base inferior hasta el centro de la base superior. El radio va desde el centro de la base hasta un punto en el borde de su base. En el examen nos van a dar una formulita para calcular el área total del cilindro circular recto. Esta área se determina por 2πr paréntesis h más r. Vean que si nosotros multiplicamos 2πr por h, obtenemos el área lateral, que sería 2πrh. Ahora, si multiplicamos 2πr por r, obtenemos el área basal, que sería 2πr a la 2. Ahora bien, si al área basal nosotros le quitamos este 2, obtenemos el área de su base. Notemos que A con la B minúscula es área de la base, A con B mayúscula es área basal, A con la L mayúscula es área lateral y A con la T mayúscula es el área total del cilindro. Vean que no es necesario aprenderse la fórmula, sino que con el área total podemos determinar estas anteriores. Veamos los cortes en un cilindro circular recto. Si nosotros tenemos un plano que interseca a un cilindro, podemos realizar en este caso 3 cortes. Un corte paralelo a la base, así se llama un corte paralelo a la base, es que vaya en la misma dirección de la base, va a ser un círculo. Un corte que es oblicuo y que no toque la base se llama un elipse. Es un corte inclinado que no va a pasar por su base, por ninguna de las bases, ni la superior ni la base inferior. Ahora, un corte que es perpendicular a la base es un corte que va, por así decirlo, desde la base superior hasta la base inferior. Y ese corte va a ser perpendicular a la base. En forma gráfica tenemos el elipse en color verde, el círculo en color verde, el elipse en color azul y el rectángulo en color morado. Ahora vamos a ver ejercicios donde vamos a poner en práctica lo aprendido. El primer ejercicio dice: considere la siguiente figura sobre un cilindro circular recto, el cual es intersecado por un plano en forma paralela. Vean que nos dicen es intersecado por un plano en forma paralela a su base. Cuando es paralelo a la base, lo que se forma acá es un círculo. Un círculo. Ahora sí, notemos que el corte es este que voy a pintar acá en morado. Esto es un círculo. Ahora, nos ponen acá que P, O y R son puntos colineales, o sea, son puntos seguidos donde yo puedo trazar una línea recta. Y en este caso, de P a R, todo eso de P a R es el diámetro, y de O a R o de O a P va a conocerse como el radio de ese círculo. Y nos dicen que O es el centro de esa circunferencia, o sea, el centro del corte. Dice que si el plano contiene los puntos P y R, además nos dicen que PR es 4. Si nosotros notamos que PR era el diámetro del corte y nos dicen que ese diámetro es 4 unidades, y dice la intersección de la sección plana que se forma producto de la intersección de la superficie cilíndrica con el plano es, en este caso
Vean qué confuso viene la pregunta como tal. Nos preguntan, ¿cuál es la intersección de la sección plana que se forma producto de la intersección de la superficie cilíndrica con el plano? Entonces, lo que nos están pidiendo prácticamente es que cuánto mide este borde en azul que yo estoy marcando acá. Y ese borde en azul es la longitud de una circunferencia. Y nosotros en el video anterior vimos que del área de un círculo, que era pi por r al cuadrado, si nosotros trasladábamos este 2 para el frente, obteníamos 2 pi por r. Que esto que está acá es lo mismo que decir el perímetro del círculo, o bien la longitud de una circunferencia. Entonces, acá lo que nos están preguntando es la longitud de la circunferencia, que sería 2 pi por r. Pero nosotros sabemos que el diámetro de ese círculo mide 4. Entonces, el radio de ese círculo va a medir la mitad. Entonces, sustituyendo la fórmula de la circunferencia, o la longitud de una circunferencia, o el perímetro, bien, que se puede llamar así, sería 2 pi por r, que sería en este caso 2. 2 por 2, 4. Quedaría 4 pi. Pero en decimales, aproximadamente 4 pi nos va a dar como resultado 12,57. Por lo tanto, en el examen va a venir una respuesta en selección única que podrían poner 4 pi o bien 12,57. Entonces, acá yo voy a colocar 12,57. Recordemos que el examen es de selección única, por lo tanto van a tener 4 opciones. Vamos a realizar otro ejercicio. Este segundo ejercicio nos dice, considere la siguiente figura que representa un cilindro circular recto. Abajo nos dicen que si la medida de PQ es 10, PQ sería la altura de ese cilindro, SR es 6, SR es el diámetro de la base de ese cilindro y KQ raíz de 109 centímetros. Notemos que KQ no tiene nada que ver con la altura ni con su radio. Entonces, en este caso, vamos a ignorar la medida de KQ. Ahora, nos preguntan que cuál es el área total de ese cilindro. Recordemos que el área total nos la daban en el examen, que era 2πr paréntesis h más r. Nosotros tenemos el diámetro de la base y además su altura. Notemos que PQ medía 10 centímetros, que esto era la altura, y SR, la distancia de S a R, medía 6 centímetros y SR era el diámetro de su base. Por lo tanto, si el diámetro es 6, sabemos que el radio va a ser la mitad, sería 3 centímetros. Ahora, en el área total de un cilindro, lo que tenemos que hacer es sustituir el radio por 3 y su altura por 10 y colocar eso en calculadora. Y lo que nos dé sería el área total de ese cilindro. Por lo tanto, quedaría 2pi por r, que sería 3, por altura 10, más su radio, que sería 3. Si nosotros colocamos esto así en calculadora, nos daría 2pi por 3 paréntesis 10 más 3, y esto nos va a dar 78 pi, que aproximadamente en decimales va a ser 245,04. En el examen, al ser de selección única, les pueden preguntar o les pueden dar las opciones en decimal o bien como 78 pi. Entonces yo acá voy a colocar el decimal 245,04. Y este sería el ejercicio 2. Vamos a resolver otro ejercicio.
Este tercer ejercicio nos dicen que consideremos la siguiente información referida a un cilindro circular recto que es intersecado por un plano en forma perpendicular a sus bases. Vean que nos dice es intersecado por un plano en forma perpendicular a sus bases. Si nosotros recordamos la teoría de cortes de un cilindro, cuando nos dicen que es perpendicular a sus bases, lo que se forma es un rectángulo. Nos dicen que si el área de la sección plana RPZQ, RPZQ se obtiene del corte y esa es 80 centímetros cuadrados, entonces nos están dando que el área del rectángulo es 80 centímetros cuadrados y nos dicen que RQ es 10 y RQ es la altura del cilindro. Dice que cuál es el área lateral de dicho cilindro. Y si nosotros recordamos el área total de la formulita 2πr paréntesis r más h, si nosotros multiplicamos 2πr por r, quedaría 2πr a la 2, y si multiplicamos 2πr por h, quedaría 2πrh. Esta primera es el área basal del cilindro y esta segunda es el área lateral. Por lo tanto, vamos a utilizar esta parte de la fórmula para determinar el área lateral de dicho cilindro. Pero de él ocupamos su radio y su altura. Nosotros tenemos ahí el radio, la altura, perdón, que sería RQ. Nosotros tenemos que la altura es 10, pero no tenemos su radio. Pero acá el diámetro es la base del rectángulo. Y si nosotros recordamos el área de un rectángulo, que es base por altura, y eso nos tendría que dar 80. La base nosotros no la tenemos, pero la altura sí. Y eso nos tendría que dar 80 centímetros. Si nosotros despejamos la B, pasando el 10 a dividir, nos quedaría que la base es 80 entre 10, que eso nos da como resultado 8. Y la base es el diámetro del círculo. Notemos que acá está el centro y acá va a estar un radio y otro radio. Y juntos van a formar el diámetro del cilindro. Entonces, acá nosotros obtenemos que el radio es la mitad del diámetro. Y ahora sí, ya con la altura y con el radio podemos determinar el área lateral de dicho cilindro, que sería con la fórmula 2πrh. Sustituyendo valores, r por 4 y altura por 10, obtenemos el área lateral de dicho cilindro. Si yo coloco 2pi por 4 por 10, eso nos da en calculadora 80pi. Y 80pi es el área lateral de dicho cilindro. Por lo tanto, sería la opción A. Vamos a resolver un último ejercicio. El ejercicio 4 nos dice que consideremos la siguiente información. En una ebanistería se fabrican piezas decorativas a partir de cortes que se realizan a cilindros circulares rectos de madera, como se muestra en las siguientes figuras, y nos colocan la figura A y la figura B. Ahora, nos dicen que de acuerdo con la información anterior, consideremos las siguientes proposiciones. La primera proposición: la sección plana al realizar el corte en la figura A corresponde a un rectángulo. Y la segunda proposición: la sección plana al realizar el corte en la figura B corresponde a un elipse. De ellas, ¿cuáles son verdaderas? Notemos que acá, si nosotros no sabemos la teoría de los cortes del cilindro, sabemos que un corte perpendicular a sus bases va a ser un rectángulo y un corte oblicuo con respecto a las bases y que no las corte va a ser un elipse. Por lo tanto, en la figura A, el corte sí es un rectángulo
Y en la figura B, el corte efectivamente es un elipse. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Y hasta acá llega el video del cilindro circular recto.